Muy buenas tardes a todos los televidentes y yo los saludo desde aquí, desde Corferias, el stand de Caracol, en este sexto día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Una mañana muy soleada, pero ahora un poco nublado. Y ojo al dato, dos eventos que van a ocurrir esta tarde. A las 4 p.m. en el auditorio principal de Corferias tendremos la actividad Vivir y Narrar el País. 40 años de entusiasmo. Y a las 5:30, Pilar Quintana junto con Adriana Martínez presentarán su última novela, Noche Negra. Y a propósito de esos títulos muy esperados y que el día de ayer, de hecho, tuvo una gran y concurrida firma de libros, Mario Mendoza, el dueño, el rey del thriller literario, lanzó su novela y nosotros hablamos precisamente sobre ese trabajo. Y entre esos estrenos literarios imperdibles para esta edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, tengo el más reciente trabajo literario de Mario Mendoza, que nos está acompañando en el set de Caracol con esta que es su última novela, La Hora de los Lobos. Mario, bienvenido y hablemos sobre cuál es ese eje de esta novela, su último trabajo, que hace escasas 2 semanas lo estábamos viendo en librerías, pero que está próximo a hacerse el estreno mundial. Bueno, mil gracias por la invitación. Yo creo que cuando en Colombia pensamos el mundo de la mafia o el mundo de los grupos delincuentes, siempre nos vamos al mundo del narco de los años 80, 90. Pero la pregunta por cómo operan esos grupos hoy en día se parecerá a lo que era el cartel de Medellín o el cartel de Cali, y evidentemente que no, evidentemente que ha cambiado mucho. Los imaginarios son distintos, el universo es otra cosa, y la pregunta por esos universos y esos imaginarios fue lo que me condujo a escribir La Hora de los Lobos. Hablemos de cómo usted refleja también ese sentimiento, ese espíritu muy colombiano que encarna Bruno y que encarna casi todos los personajes que usted ilustra en esta novela. Colombia no solo es un país desigual, sino es un país que padece una enfermedad crónica, que es un clasismo aberrante, es un clasismo incluso inconsciente. La gente cree que no son clasistas, pero cuando de repente van a ver sus vidas privadas, sus amigos, sus parejas, etcétera, se dan cuenta que sí, que han practicado esa enfermedad y que la padecen sin darse cuenta. Bruno Guerrero es un personaje que siente eso desde niño, se da cuenta de la segregación, de la marginación, se da cuenta que está en extramuros y por primera vez en algún momento, siendo un niño todavía, un joven de colegio, cruza de una ciudad marginada como la suya a una ciudad cosmopolita, de restaurantes elegantes, de un mundo muy fashion, de centros comerciales suntuosos, y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo es posible que nosotros vivamos al otro lado de ese modo en el que vivimos? Eso va creando una actitud de confrontación, de guerra, y empieza la novela de ese modo, con alguien que se va a oponer a ese mundo permanentemente. Mario, usted constantemente utiliza a Bogotá como ese protagonista latente, como esa ciudad que todo el tiempo están pasando cosas y donde literalmente durante todo el transcurso hay diferentes puntos altos y bajos. ¿Cómo usted articula Bogotá en esta novela? Para mí Bogotá es una metáfora en general de América Latina. Puede ser Lima, puede ser Río de Janeiro, ¿verdad? Puede ser Ciudad de México. Son los nuevos arquetipos de las ciudades entrópicas, tercermundistas, caóticas. Yo creí que había narrado Bogotá, y cuando me hice la pregunta por estos nuevos grupos y por estas nuevas mafias que están operando en la actualidad, me di cuenta que no, me di cuenta que tenía que volver a la profundidad de la ciudad para entenderla. Somos una ciudad agresiva, violenta, y por eso sobrevivir acá es un acto heroico indudablemente. Mario, La Hora de los Lobos también toca algo muy bello y muy a profundidad porque está directamente ligado con el personaje principal, y es el tema de las artes marciales. ¿Cómo fue ese camino suyo como escritor de investigar sobre este mundo e involucrarse completamente para que Bruno fuese todo un maestro de las artes marciales? Hoy en día, un mafioso que tenga 35, 40 años es una persona que se ha tatuado en Bangkok o se ha tatuado en Japón, son seguidores de la yakuza japonesa, están ligados al anime, a la novela gráfica y al cómic
también japonés, al manga, son seguidores de el cine de Tarantino, por ejemplo, van al gimnasio, hacen pesas, corren, son practicantes de deportes extremos, es otro mundo completamente distinto. Entonces, el deseo de La Hora de los Lobos es de entrar a las mafias y a los nuevos grupos y entender esos imaginarios, y Bruno poco a poco va entrando también en las artes marciales porque todos ellos son seguidores del tai chi, del karate, del kung fu, etcétera. Mario, hay otro tema interesante en ese punto álgido de la novela, y es puntualmente cuando el personaje principal se ve envuelto en este sistemático proceso en el que está cooptado el Estado, en el que el Estado está directamente involucrado con la mafia y con el crimen organizado. Eso no es nada ajeno a lo que vivimos diariamente en toda Latinoamérica. ¿Cómo usted dice ese guiño entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en su libro? Yo creo que cuando Joe Toft, el director de la DEA en Colombia, salió de Colombia hace 25 años y dijo: Colombia es una narcodemocracia, todos nos rasgamos las vestiduras, todos nos ofendimos, salieron los medios de comunicación a decir que eso era el colmo, que nos había insultado Joe Toft, etc. 25 años después sabemos que tenía la razón, que en efecto, tal cual, nosotros somos ya un narcoestado y una narcodemocracia. Y es mejor enfrentarlo, es mejor decirlo de frente y es mejor asumirlo y aceptarlo para empezar a desarticular y poder regresar a una institucionalidad y a una democracia viable. Mario, y ya para finalizar, en esa disección del personaje principal, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la bondad en ese Bruno Guerrero? Yo he dicho siempre que la esperanza es un discurso sumamente peligroso porque nos pone todo en un punto que es: sí, es grave, pero no tanto. Todavía tenemos esperanza. No, yo creo que hay que quitarnos la esperanza de encima y hay que aceptar que vamos a unos niveles de degradación y de entropía sumamente peligrosos. Pasamos el punto de no retorno, no hemos sido capaces de revisar ni de corregir y las consecuencias las tenemos a la vista. Ya matamos a un candidato a la presidencia de la República y tenemos a los 3 principales candidatos en las encuestas todos amenazados igual. Es decir, vamos empeorando de una manera muy, muy peligrosa. Pues Mario, muchas gracias por este espacio en Noticias Caracol con esta que es su última novela. Gracias por estar pendiente de los libros, muchas gracias.